La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala una vez más. Vamos a prestar mucha atención en esta tarde para que podamos entender, comprender lo que Dios quiere decirnos, para que su palabra pueda ser el efecto con el cual Dios la trae a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por las oportunidades que tú nos das, porque aún tu misericordia sigue con nosotros cada mañana, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos tener los oídos para poder escuchar tu palabra, por permitirnos tener nuestros pies para caminar según lo dice tu palabra, y que este corazón sea transformado por el poder de esa tu palabra, Señor. Dejamos todo en tus manos y te damos toda la gloria porque solo a ti pertenece. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 1. Y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y en esta tarde, hermanos, el tema del cual nos concierne hablar titula Juicio desmedido. Nosotros, los seres humanos, somos bastante buenos para corregir. Yo diría que somos bastante buenos para exhortar a otros cuando cometen alguna equivocación, cualquiera que sea y contra quien sea. Nosotros nos damos a la tarea de emitir juicios, muchas veces duros, frente a los errores de los demás, siendo aún cristianos, demostrando nuestra llamada madurez espiritual. Y yo diría que en realidad esto es un asunto muy común y que en todas las iglesias alrededor del mundo o alguna vez en la vida todo cristiano ha caído en este tipo de situaciones, considerándose de pronto lo suficientemente espiritual como para juzgar a otro y de manera severa. Aquí en el capítulo 2 de Romanos se expone a aquellos que se justifican a sí mismos. Y nosotros debemos notar que aquí Pablo no está hablando de un tema de salvación, sino que el tema es el pecado y la base por el cual Dios va a juzgar al hombre. Pablo comienza diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. La palabra hombre dentro de esta frase es usada en un sentido genérico. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué digo genérico? Porque puede ser tanto hombre como mujer. En esa palabra se incluyen tanto judíos como gentiles y se refiere de manera general a los seres humanos. Luego dice: quien quiera que seas tú que juzgas. Al usar esa expresión, el apóstol Pablo pasa de un término general a un término a uno específico. Yo diría, de aquello que representa la humanidad en general a una persona. Pero aún genera un límite, y ese límite está dado a aquellos que juzgan a otros, porque ese es el contexto del cual estamos hablando. Y la palabra utilizada aquí para juzgar lleva consigo
la idea de juzgar literalmente, pero con la intención de declarar a la otra persona culpable. En pocas palabras, y para parafrasear un poco esta frase que Pablo dice, yo podría leerlo de la siguiente manera: quien quiera que seas tú que condenas. Y frente a esta primera parte se nos hace la siguiente pregunta, y es importante tenerla en cuenta. ¿Cuál es la actitud del creyente en el día de hoy hacia esa clase de personas que han sido mencionadas en el capítulo 1 de la carta de Romanos? En ese capítulo 1 Pablo enumera unos pecados, y esos pecados desvían aún a aquellos que han conocido la voluntad de Dios, dice el mismo Pablo, y de los cuales ninguno de nosotros está exento. Lo invito a que lea ese capítulo 1, hermano, para que pueda entender mejor esto. Volviendo a la pregunta que hacía hace un momento, nosotros deberíamos desear, como cristianos, que todos lleguen a salvarse. Nosotros deberíamos de tratar de llevarle el evangelio a todo el mundo. Hay un famoso y antiguo himno que me parece muy importante y que quiero resaltar, y dice: rescata al que perece, cuida del que muere, arrebata a los del pecado, llora por los que están errados, levanta al caído, háblales de Jesús, poderoso para salvar. En esa frase, en ese parrafito corto que yo les acabo de leer, está resumida cuál debe ser la actitud de cualquier creyente: la de querer que todo el mundo sea salvo, pero aclarando bien ante el mundo, ante las personas en el mundo que necesitan ser salvos y que necesitan ser liberados del terrible pecado de perversión que se menciona en el capítulo 1, como ya les dije, de perversión, de inmoralidad, etcétera, etcétera. Alguna vez una persona, hermanos, que no era salva, que no creía en Jesucristo, dijo que el infierno no podría llegar a ser calentado lo suficiente como para castigar a una persona como lo fue Hitler. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿A qué va el caso? Si nosotros analizamos esa declaración, esa persona que hablaba de esta manera estaba juzgando a Hitler por sus actos, por sus equivocaciones o por lo que hizo aquí en la tierra, que es bien conocido por todo ser humano. Pero esa persona lo que estaba tratando de hacer era ocupar el lugar que le corresponde a Dios, porque estaba juzgando, como les decía ahorita, en el sentido de condenar a alguien. Y así hay muchas personas que hoy en día condenan a otros severamente por sus errores, o aún los juzgan desmedidamente por sus errores. Pero es necesario que aclaremos que nosotros estamos haciendo lo mismo, podemos llegar a hacer lo mismo, y somos culpables de hacer ese tipo de declaraciones. Dios está diciendo que si nosotros creemos que tenemos el derecho de juzgar a los demás con nuestras propias normas, como muchas veces lo hemos mencionado, porque nosotros juzgamos según nuestra norma, entonces Dios también tiene el derecho y puede juzgarlo a usted y puede juzgarme a mí según sus normas. Y Dios juzga según sus normas divinas, cosa que muchas veces nosotros no hacemos. Muchas personas piensan, hermanos, que
le resultan ser agradables a Dios por su comportamiento. Y yo creo que si nosotros como seres humanos, hablando como seres humanos, pudiéramos vernos pudiéramos vernos como seres humanos en la carne, pudiéramos vernos como Dios nos ve, yo creo que ni siquiera podríamos soportarnos. Y si usted está tratando de negar a Dios el mismo privilegio que usted se atribuye hacia los demás, de juzgar a otros, a eso me refiero, entonces Dios lo va a juzgar a usted. Y como les decía, nosotros juzgamos según nuestra norma, pero Dios juzga según su norma y su norma es divina. Lucas capítulo 6, hermanos, versículo 37 nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. El emitir juicios, hermanos, según nuestra norma es una demostración de que somos justos ante nuestros propios ojos, y por lo cual estamos tratando de decir a Dios de que somos lo suficientemente buenos para medir la vara de nuestra vida en los demás. Y el problema de todo esto es que la vara por la cual nosotros vamos a ser medidos no es la que nosotros fabricamos o que se ajusta a nuestro comportamiento, lo voy a decir entre comillas, justo y perfecto, y que diría que no excede la altura de nuestro comportamiento bueno, como muchas veces lo llamamos. Dios toma su vara y con esa vara nos mide. Y yo diría que todos quedamos avergonzados. Y por esa misma razón, por estos mismos motivos, es que debemos de tener mucho cuidado, sumo cuidado diría yo, a juzgar a otra persona. El término juzgar puede significar decidir, opinar, creer, considerar, afirmar después de, comparar, etcétera, etcétera. Muchos sinónimos a los que puede llegar. Y en estos pasajes, en este pasaje que estamos estudiando, no se dice ni se está queriendo decir que a un hijo de Dios se le prohíbe juzgar a otras personas. Lo que está queriendo decir es que, o lo que significa realmente es que no debemos juzgar en el sentido, vuelvo y repito, de condenar a otra persona. Dios no nos prohíbe que juzguemos las acciones buenas y las acciones malas, claro que no. Pero el caso es que si nosotros somos duros en nuestro juicio hacia los demás, nosotros vamos a ser conocidos como personas que son severas en su examen o en su trato hacia otros, y que de la misma manera vamos a ser juzgados estrictamente y rigurosamente por las demás personas y aún por el mismo Dios. Ahora, cuando Pablo menciona la frase, porque tú que juzgas haces lo mismo, no se refiere expresamente a que aquel que está juzgando esté practicando o esté haciendo lo mismo que la persona que está siendo señalada. Hay que ser claro con eso. La idea que da Pablo es que somete el juicio que está emitiendo esa persona a una actitud tan despreciable como el mismo pecado de aquella persona que está apartada de Dios por sus actos. Y les voy a dar una idea para que podamos entender más sobre esto que les acabo de decir, para que sea más claro. Me voy a explicar. Nosotros tenemos la mala idea de que dependiendo la gravedad de una falta es el tamaño del pecado, y que a partir de esto es que Dios lo ve. Creemos que si nuestra falta es pequeña, o como según lo clasificamos nosotros los seres humanos no es tan grave,
entonces para Dios es un pecado pequeño. Pero caso contrario, para Dios, de manera general y de manera contundente, pecado es pecado, sea cual sea y como sea. El pecado representa todo aquello despreciable para Dios, sin importar el nivel mínimo o el nivel máximo que éste pueda alcanzar, hermanos. Y quiero también ser claro con algo, y vuelvo y repito para que lo entendamos y lo interioricemos. No se trata de no juzgar. Podemos clasificar según la palabra de Dios y emitir juicios sobre el pecado para demostrar aquello que es malo. El problema es cuando nosotros juzgamos de tal manera que condenamos a otras personas. Debemos de tener mucho cuidado de no traspasar la delgada línea que existe entre juzgar el pecado y condenar a los demás. Y recuerde algo, todos vamos a comparecer delante de Dios y vamos a recibir el pago de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia a la palabra de Dios, teniendo en cuenta que el juicio es mucho más severo para aquellos que ya hemos conocido la verdad y que por voluntad decidimos actuar en contra de esa voluntad, de esa palabra de Dios. Romanos capítulo 2 versículos del 6 al 11 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Hermanos, Dios no presenta favoritismos, ni tampoco es parcial para juzgar. La norma por la cual Dios va a ejecutar su juicio está dictada en la Escritura, y esa norma no tiene cambios, no es ambigua, o de alguna manera podría decirlo, flexible. Y teniendo en cuenta eso, hermanos, este es un mensaje que deja muy en claro para cada uno de nosotros, los cristianos, la gravedad del asunto que es señalar y juzgar a los demás, sea por su pecado o sea por su condición, sabiendo que para Dios esa actitud llega a ser igual de grave que el mismo pecado que tal persona pueda estar cometiendo. El hombre no tiene conocimiento de todos los hechos, y el hombre muchas veces en su juicio es parcial y lleno de prejuicios, podría decirlo. Pero el juicio de Dios contempla todos los hechos, hermanos. Dios conoce el estado real del ser humano, le conoce exactamente tal como es. El gran error de estas personas o de aquellos que podemos llegar a juzgar a alguien es el de creer que la persona en tal condición debe ser juzgada, pero que ellas confían en sí de que escapan del juicio de Dios porque son diferentes y porque frente a Dios están, podríamos llamarlo, en un nivel superior. La gran mayoría piensa que los asesinos, que los inmorales, dictadores o que toda persona que haya cometido cualquier tipo de atrocidad debe ser juzgado, pero que ellas deberían de escapar del juicio. Y para todos los que nos están escuchando en esta tarde, Dios va a juzgar al hombre por lo que él es ante su mirada. Y ahí estamos todos, hermanos. Dios va a recompensar a cada uno lo que merezcan sus obras. La justicia absoluta es el criterio usado en el juicio o en la recompensa del mismo Dios.
Las obras del ser humano están ante Dios, Dios lo ve todo, están expuestas a su luz. Ninguna persona, ninguno de nosotros, en su sano juicio, con sus cinco sentidos, quiere ser juzgado de esta manera, porque sabemos que ninguno de nosotros puede satisfacer la norma de Dios. Y con esto quiero ir terminando. La conducta habitual de una persona, hermanos, revela su condición, sea buena o sea mala, revela su corazón. Y con esto quiero aclarar que la vida eterna no es la recompensa para una vida de buenas obras, no, y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos repetido, porque si eso fuera así, contradeciría muchos otros pasajes bíblicos que afirman con mucha claridad que la salvación no se obtiene por las buenas obras, sino que se otorga totalmente por la gracia de Dios, ¿cierto? Para todos aquellos que creen a través de Jesucristo. Lo que estoy tratando de decir y lo que quiero que entendamos es que una persona que realiza obras buenas demuestra que su corazón ha sido regenerado por Dios. Y tal persona que ha sido redimida por Dios tiene vida eterna. Pero al contrario, si una persona obra mal continuamente y rechaza la verdad, demuestra que no ha sido regenerada y que en consecuencia va a ser objeto de ira y del mismo juicio de Dios, hermanos. Yo espero que este mensaje nos lleve a reflexionar un poco, hermanos, porque yo creo que todos hemos caído en el juego del enemigo de juzgar a otro y de juzgarlo de tal manera y con tal severidad, un juicio tan desmedido que terminamos condenando a los demás. Y vuelvo y repito, no somos lo suficientemente buenos porque nosotros no podemos satisfacer la norma de Dios. Nuestra justicia llega por medio de Jesucristo, quien sí pudo satisfacer la norma de Dios y es nuestro sustituto para poder ser justificados delante de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que esto nos lleve a meditar para que midamos nuestras palabras. Yo diría que la norma de Dios, según este pasaje, es: cuídese de lo que habla, cuídese de lo que dice hacia otra persona. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos riqueza, Señor. Riqueza para nuestra vida, para enderezar nuestra conducta, para moldear nuestra conducta, para guiarnos por el camino de la verdad y para que vivamos vidas humildes, Señor, sabiendo que no somos nada y que si alguien necesita tu perdón cada día, somos nosotros tus hijos, Señor. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que escucha este mensaje, que esta palabra pueda hacer mella en su corazón y puedan ser transformados a través de tu Espíritu Santo por el poder de tu palabra, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.